Hola, ¿cómo están? Vamos a ver unos problemas de trigonometría. En primer caso, vamos a ver un topógrafo usa un teodolito para medir el ángulo de elevación entre el piso y la cumbre de una montaña. En un punto el ángulo de elevación es de 50 y 1,3 kilómetros más lejos de la base el ángulo es de 28. Entonces, vamos a plantear la problemática. Primera idea es que hay una montaña, ¿cierto? Con altura que le podemos llamar h. Hay una distancia de esta montaña al suelo, que le podemos llamar que es una distancia d, donde de aquí se forma el primer ángulo de elevación, que es de 50, y bueno, la altura sabemos que es de 90. Y dice que después, más lejos de la base, podemos caminar 1,3 kilómetros. Caminamos de aquí a acá 1,3 kilómetros. Y se forma un ángulo de elevación a la cima de la montaña de 28 grados. Bien, ahí estaríamos. Entonces, ¿qué altura tiene la montaña? Y encuentra además todas las medidas pendientes del problema. Bueno, veamos que hay dos incógnitas, primero h y d, y esta distancia podríamos llamarla d2, por ejemplo, pero no es necesario porque la distancia más 1,3 me hace esa segunda distancia. Entonces, bueno, tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y tenemos este cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Entonces, ¿qué relación me marca el cateto opuesto con el cateto adyacente? Aquí tenemos la tabla de razones trigonométricas. Tenemos que el seno es el opuesto a la hipotenusa, el coseno es el adyacente a la hipotenusa, y aquí la tangente es el opuesto partido el cateto adyacente. Tangente de alfa es el cateto opuesto a alfa con el adyacente alfa, o sea, opuesto a alfa, adyacente a alfa. Así que la primera relación que vamos a tener es que la tangente de 50 sería como dijimos, el cateto opuesto partido del cateto adyacente, o sea, H partido en D, el cateto adyacente. Y tenemos por otro lado otra relación, que es que la tangente de 28, misma idea, sería el cateto opuesto, le llamamos la altura H, partido del cateto adyacente, que es todo esto. Entonces, que es 1,3 kilómetros más D, que es la distancia inicial. Cateto opuesto H partido el cateto adyacente, que es D más 1,3 kilómetros. Entonces, la tangente de 50 y tangente de 28 son números que podemos obtener en cualquier calculadora científica. Y como tal, tenemos simplemente dos incógnitas y dos ecuaciones. Así que podríamos hacer cualquier método de resolución de sistema de ecuaciones. Podríamos usar, por ejemplo, el método de la igualación, que es bastante fácil. Vamos a despejar h. Entonces, h acá va a ser igual a tangente de 50 por el d que está dividiendo, multiplico ambos lados por d, aquí se me va y aquí aparece. Y por otro lado, aquí este h va a ser igual a la tangente de 28 por d más 1,3. Bien, entonces ahí tenemos 2h. Yo sé que h es igual a h, ¿cierto? Entonces, como tal, pongo por un lado esto, la tangente de 50 por la distancia. Y por otro lado, esta h, que es la misma h, ¿cierto? Entonces estamos igualando. Esto lo voy a resolver. Es d veces la tangente de 28 más 1,3 veces la tangente de 28. Bien, entonces, bueno, este d podría ponerlo al inicio para que no se me mezcle con, en lugar de tangente de 50 por d por tangente de 50. Bueno, estamos tratando de despejar d, porque esto es una constante. Aquí sería d. Entonces podemos llevar todos los d a un lado, tangente de 50 menos tangente de 28. Bien, aquí bueno, podemos poner d tangente de 50 menos d tangente de 28 y el d queda común y
como tal, lo saco, lo factorizo, y me queda d por tangente de 50 menos d por tangente de 28. Y aquí tenemos 1,3 tangente de 28. Bien, esto ya lo factoricé porque el d estaba en común para ambos elementos. Cuando este pasó restando, saco el d, entonces ya me queda esto multiplicando. Multiplicando. Bien, y como esto está multiplicando, entonces lo único que faltaría sería pasar dividiendo. La distancia entonces vale 1,3 veces la tangente de 28 y dividido en esta resta. Podríamos haber metido toda la calculadora desde el inicio, cosa que no recomiendo en absoluto, porque lo mejor es trabajar con todos los decimales hasta el final y después obtener un valor que aproximamos. Si no, perderíamos muchos decimales. Entonces yo voy a decir que D vale, y vamos a la calculadora. Ponemos 1,3 veces la tangente de 28 y divido en tangente de 50 menos la tangente de 28 y me da que la distancia es 1,047 kilómetros. Podemos revisar esto de nuevo, 1,3 veces la tangente de 28, siempre revisar, dividido en la tangente de 50 menos la tangente de 28, y tenemos que efectivamente es 1,0427 kilómetros. Bien, entonces esa es la distancia. Y teníamos acá que h es de veces la tangente de 50. Era lo que teníamos acá. O la tenemos acá también. H es cualquiera de estos dos nos va a llevar al mismo resultado. Este está más sencillo, un poquito más simple, así que usamos ese. H entonces tangente de 50 por D. Entonces, el D podemos usar el mismo D que tenemos en la calculadora almacenado para no perder ningún decimal y lo multiplicamos por la tangente de 50 que nos da que es 1,24. 1,248 kilómetros. Eso sería la altura de la montaña. Bien, entonces si nos vamos acá al dibujo inicial, también nos dice encuentre todas las medidas pendientes del problema. Entonces tenemos que h, ya lo tenemos acá, es 1,248. 1,248. La distancia ya dijimos que valía 1,047. Entonces, toda esta distancia, todo esto vale 1,047 más 1,3, que sería 2,347. Bien. Eh, bueno, la hipotenusa, sabemos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que la hipotenusa, si llamamos h de hipotenusa, sería, esto le podemos llamar, no quiero llamarle hipotenusa, le podemos llamar C si queremos. Entonces, ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, 1,248 cuadrado más 2,347 al cuadrado, que sería este valor de acá, ¿cierto? Entonces, este valor de ahí, distancia del observador a la cima de la montaña, sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y con eso tendríamos entonces, vamos 1,248 cuadrado más 2,347 cuadrado. Y si le sacamos raíz cuadrada a lo que almacenamos en la calculadora, que en todas las calculadoras se llama ANS, nos da que la hipotenusa vale 2,658. Eso por teorema de Pitágoras. ¿Qué más nos faltaría? Estos ángulos de aquí. Este primer ángulo vale 90 más 50 y lo que le falta para llegar a 180, que sería 40. Este ángulo de aquí vale 28 más 90 y lo que le faltaría para llegar a 180 completo, ¿cierto? Es decir, más 40.
menos 180, entonces le faltan 22. Y esto puede ser lo que le falta para llegar a 180 o lo que le falta al 50 para llegar a 180. 180 menos 50, como es un ángulo extendido o llano, aquí vale 130. Bien, eso creo que sería todo. Em, Podemos sacar esta hipotenusa también con el teorema de Pitágoras también, diciendo que 1,248 al cuadrado más esta distancia 1 que está aquí. Distancia 1, 1,047 al cuadrado. Y si le sacamos raíz cuadrada de eso, encontramos esta hipotenusa que está aquí, que es esta de aquí, 1,629 aproximadamente. Bien, ese sería el primer problema que tenemos de trigonometría. Y vamos a otro que vamos a usar la ley de los cosenos para encontrar valores dentro de un triángulo escaleno. Y dentro de un escaleno que no tenga razones de tipo triángulo rectángulo. ¿Bien? Que esto nos sirve para encontrar cualquier valor. Entonces dice que en una mesa de billar hay tres bolas, una blanca, una amarilla y una roja. Entonces, una roja, una amarilla y una blanca que la voy a hacer negra porque no tiene sentido hacer una blanca acá. Entonces, ¿qué distancia debe recorrer la bola amarilla para impactar la roja? O sea, esta distancia acá. Si se sabe que la distancia entre la bola amarilla y la blanca, esta de acá, es de 25, de la blanca a la roja, de la blanca a la roja, acuérdense que la blanca la hicimos negra, de la blanca a la roja hay 38 centímetros, me quedó un poco desproporcionado esto, ¿cierto? Pero no importa. Y el ángulo entre ambas distancias es de 55, o sea, aquí, 55. Ya, entonces me están preguntando qué distancia debe recorrer la bola amarilla para impactar la roja. Esto, ahí. Y esa es la información que tenemos. Entonces, yo le voy a poner nombre a esto, por ejemplo, ABC, y vamos a ver quién está relacionado. Veamos. Tenemos los valores. Este valor de aquí le llamamos C, a este valor de aquí le llamamos B, ¿cierto? Y porque es el opuesto, B, C, y bueno, en lugar de X le podemos llamar A para no confundirnos y seguir con la ley de los cosas. Entonces, lo que me están preguntando es qué distancia va a recorrer la amarilla para impactar la roja. O sea, lo que yo quisiera saber es este valor de aquí. ¿Cuánto vale ese valor de acá? Así que simplemente vamos a ver que A, ese A, ¿cierto? Está dependiendo del B cuadrado más C cuadrado menos dos veces los valores de B y C por el coseno de alfa. Listo. Eso es simplemente. Entonces tenemos que, vamos a anotar eso, esta relación es que A cuadrado es B cuadrado, el A es el opuesto, B cuadrado, entonces el del ladito, más el otro valor que conocemos, menos dos veces BC por el coseno de alfa. Bien, así que tan simple como eso, vamos a ver que A cuadrado, que es lo que queremos sacar, va a ser B cuadrado, el valor que está al ladito, 25. Aquí no hay relevancia de si es que al B cuadrado le llamamos este que está acá o este que está acá. Es lo mismo, ¿sí? No tiene mayor relevancia. Solo está la problemática en términos de colores, pero no pasa nada si es que los invertimos. Bueno, entonces sería el 25 al cuadrado más c cuadrado es 38 al cuadrado, menos dos veces el valor 25, el valor 38 y el coseno del ángulo central, que es alfa, este valor que está aquí, coseno de 55. Entonces, por el coseno de 55. Bien, y esto es para simplemente llevar a la calculadora. Entonces vamos a tener que A cuadrado vale, vamos, 25 al cuadrado más 38 al cuadrado menos 2 por 25 por 38 por
el coseno de 55. Bien, tenemos que a cuadrado vale 979,248, aproximando, porque es 2477. Entonces lo podemos dejar ahí. Y para no perder ningún decimal, ponemos, esto le vamos a sacar raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado, y no es necesario perder ningún decimal, podemos poner raíz de ans. En la calculadora ponemos raíz de ans. Y ahí con eso simplemente se logra el resultado. Y entonces raíz de ans nos da que A vale 31,29. Y esa sería entonces la distancia en centímetros, ¿cierto? Que tendría que recorrer de la roja, la bola amarilla para impactar la roja. Entonces A toma este valor de 31,29. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.